Shalom, shalom, mis amados hermanos. Bueno, pues hoy estamos meditando en Perec 13, Pasuk 1 de Romanos. Y dice así: sométase todo en persona a la autoridad que gobierna, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por permiso de Dios existen. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo decretado por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que se dedica a hacer lo malo. Quienes, pues, quieres pues no temer al juez, haz lo bueno y tendrás su aprobación, porque es el servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es una obligación estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los impuestos fiscales, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, pues aquí habla de las autoridades y es interesante porque toca un tema que siempre ha sido un tema muy controversial y también muy delicado, por decirlo así, porque la gente se pregunta por qué sujetarse a una autoridad. Y lo primero que introduce Rav Shaul al tema es: la máxima autoridad es Hashem, y toda autoridad que hay en el mundo por Él ha sido establecida. En otras palabras, Él es la fuente de la autoridad y Él ha otorgado, da permiso para que haya las autoridades. Y lógicamente que uno se pone a reflexionar al respecto de por qué hay que sujetarse a las autoridades. La respuesta es no tan fácil de responder, pero sí tiene que ver con el hecho de que el principio de que el Eterno no va a mandarnos algo que Él no haya establecido. Y en este caso, Él, siendo la autoridad, quiere que nosotros nos sujetemos a las autoridades, porque si no, entonces esto no sería lo correcto. En otras palabras, el Eterno establece las autoridades, se les tiene que respetar y sujetarse. Desde luego que se espera que las autoridades sean también autoridades justas y que hagan su trabajo, como dicen aquí los magistrados, que hagan el trabajo de impartir la justicia correcta en el pueblo. En este caso, recuerden que no está hablando de los magistrados del Beit Din, sino se está hablando de las autoridades puestas en las diferentes culturas o países del mundo. Y en este caso se está escribiendo a los romanos, que tenían desde luego una jurisprudencia, que tenían desde luego jueces, que tenían una estructura legal, y que desde luego Rav Shaul les enseña y les dice que se tiene que sujetar a las autoridades. Y ciertamente una de las cosas importantes es que toda autoridad, y el principio nace de ahí o se origina ahí, toda autoridad es dada por Dios. No hay autoridad sino por Dios dada. Entonces, esto es bien importante. Esto es un principio que debemos obedecer y sujetarnos. Y por otro lado, los magistrados deben de infundir y deben de proveer la justicia correcta. Eso es inevitable. Y son situaciones que pues al final del día el Eterno ajusta, porque muchas veces nosotros decimos es que son jueces injustos o no se practica la justicia como debe de ser. Pues sí, lo sabemos que siempre ha habido, no es de ahorita, ni de ayer ni de antier.
Por la historia de la humanidad siempre ha habido gente que se ha dedicado a hacer, para no meternos en tantos problemas, podríamos decir que enojar de hacer la justicia a la injusticia, y eso causa graves problemas precisamente en la sociedad. Eso es lo que causa graves problemas en la vida de los pueblos, y por eso se espera incluso que oremos nosotros por esas autoridades, para que ellos obren de la manera correcta y justa que se espera que lo hagan por causa de su servicio, por causa de su posición, ya que ellos no están para servirse, sino están para servir, y eso es algo que muchas veces se olvida. Bueno, pero por lo tanto, desde el punto de vista de que lo ve Rab Shaul, es todos nos tenemos que sujetar a las autoridades, y desde luego de entender que estas autoridades no es para que estemos con temor todo el tiempo, sino si tú haces lo malo, bueno, pues teme. Ahora sí que si tú haces algo que no es correcto, si tú robas, si tú haces algo que no pudiera ser aceptable dentro de una sociedad, pues dice Rab Shaul, pues teme, porque están estas autoridades para infligir el temor a todos aquellos, a fin de que la delincuencia, el crimen, la injusticia, la maldad no crezcan. Esa es la finalidad de todo esto. Pero cuando no hay esos digamos, principios operando dentro de una sociedad, la sociedad se corrompe, la sociedad se destroza totalmente al no tener principios y sobre todo de autoridad. Entonces recordemos que el principio de autoridad viene dada por el Eterno, y que ciertamente ese principio de autoridad debe de regir para poner orden y no caos, para que haya precisamente esa situación tan extraordinaria de shalom en los pueblos. De no haber la justicia correcta, eso promueve desgraciadamente a que se corrompa absolutamente todo, y esto causa que los pueblos vivan muy mal, y que se corrompan los principios morales, no se dejan de vivir y de experimentar, y esto causa la muerte desgraciadamente de la moral, de la ética, que es lo que norma precisamente las relaciones entre los seres humanos, las relaciones entre el prójimo y uno mismo. Y esto, pues lógicamente que si una persona siempre actúa mal, pues ¿qué se puede esperar de lo que hace y de lo que promueve? Siempre va a ser corrupción. Entonces, precisamente Rab Shaul nos enseña el principio de autoridad, de sujetarnos, de vivir sujetos, y al decir esto nos está enseñando que debemos estar sujetándonos al Eterno, quien es bendito. Y eso es muy importante, porque el que se sujeta a la autoridad se está sujeto a Hashem, porque es una situación de reflejo de causa o efecto, el principio de causa y efecto. Si tú te sujetas a tu autoridad que ves, seguramente te estás sujetando al Eterno. Si a ti no te importa sujetarte a la autoridad que ves, pues desde luego que será la manera de vivir delante del Eterno. Entonces esto es muy importante, y este principio es de no porque me cae bien, no porque está actuando de tal como me gusta, de tal forma como me gusta, entonces por eso me sujeto. Pero si no actúa como me gusta, pues entonces no me sujeto. No, este es un principio que también, como a los padres, de igual manera, dice la Torah, honrarás a tu padre y a tu madre, que también está involucrado este mismo principio con los padres. No si es un padre bueno, no si es un padre malo, nosotros tenemos que sujetarnos, porque de lo contrario se crean muchos problemas y conflictos. Desde luego que las autoridades, los padres deben de buscar estar en las condiciones adecuadas, justas, del trato con sus hijos. De igual manera, las autoridades deben de dar un trato justo a la gente, a la nación, al pueblo que gobierna. Y esto
debe ser cierto, porque al final del día quien es el justo juez es Hashem, no nosotros. Y al final del día Él es el que pone el orden en todas las cosas. Ciertamente Él lo pone. A veces la gente piensa que Dios está, no sé, cruzado de brazos o no, y deja ver todas esas cosas. El hombre corrompe todo lo que hace, desgraciadamente por causa del pecado, pero el Eterno está al pendiente del mundo, de su creación, y ciertamente quiere que haya cambios sustanciales en la vida de todos y cada uno. Así es que este principio de autoridad debe de ser algo que rige al pueblo de Israel, algo que rige a todos nosotros que hemos creído en el único Dios verdadero, y consecuentemente es un principio que viene de la Torá y es un principio que debemos acatar, porque el mismo maestro nos enseñó cuando dijeron, ¿es lícito dar o no dar impuesto al César? Pide la moneda y dice, ¿de quién es de la imagen? No, pues del César. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ciertamente nos enseña que hay una parte también aquí que está relacionada con el gobierno, y hay una parte que está relacionada con el Eterno, quien es bendito. Pero especialmente nosotros tenemos que poner las cosas en orden. Lo que es de Dios, a Dios. Y lo que es del gobierno, del gobierno. Así es que no nos hagamos bolas ni nos compliquemos la vida, sino que practiquemos lo que nos enseña la Torah. Que el Eterno te dé un magnífico día y que puedas reflexionar mucho en este tema, porque este tema tiene que ver mucho con las bendiciones, aunque tú no lo quieras creer. Sí, porque el que se sujeta a la autoridad se está sujetando a Hashem, y el que se sujeta a Hashem tiene bendición. Shalom, shalom, berajá.